Muy buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos a un nuevo taller de Soy Convivente. Bueno, como todos los días nos juntamos para repasar aquí en forma virtual todos los temas que hemos aprendido y que hemos recibido de la doctrina de nuestra Iglesia Católica en las convivencias con Dios. Y hoy tenemos un tema no propio de una convivencia, sino que es un tema transversal, es un tema que está presente a lo largo de las 7 convivencias con Dios. Empezamos en Cristo, Pablo, Pedro, María, Espíritu, Trinidad y Dios Amor. Un tema clave y presente en las 7 convivencias, como es los grados de oración. Y hoy vamos a hablar de esto, cómo crecer en los grados de oración. Primero la oración ordinaria y siguiendo después en la oración extraordinaria u oración contemplativa. Les doy la bienvenida a los que ya me están aquí aguantando de los anteriores talleres. Fíjense ustedes, vamos a hablar de grados de oración. Aprendemos esto a lo largo de las 7 convivencias, ¿sí? Y cada uno, según su etapa espiritual, irá viviendo uno, otro, irá subiendo un escalón o bajando un poquito, depende los tiempos del Señor en su proceso espiritual. Pero las 7 convivencias nos presentan este recorrido, esta escalera hacia la unión transformante, hacia la unión con Dios. Hoy vamos a ver desde el primer escalón, y la idea es que cada encuentro que tengamos podamos avanzar un escalón más. Hoy vamos a hablar de oración vocal, el primero de estos 4 escalones de oración ordinaria y el primero de estos 8, incluyendo la oración contemplativa. Pero como siempre les invito, cerremos un minutito nuestros ojos y te vamos a pedir, Jesús, que esta noche nos ilumines de manera especial a cada uno de los que estamos hoy aquí. No vamos a tratar un tema menor, es un tema clave para nuestro camino espiritual. Los grados de oración, cómo ir mejorando nuestro diálogo con vos, cómo ir profundizando nuestro diálogo con vos. Ayúdanos, Señor, envíanos tu Espíritu Santo, ese Espíritu que viene en ayuda de nuestra debilidad y que nos enseña a orar. Que venga esta noche, Señor. Díganle ustedes desde sus casas, ven Espíritu Santo. Díganselo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu de oración. Espíritu que quieres llevarnos a la unión con Dios. Ven. Ven, Señor. Te lo pedimos como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Fíjense, les voy a presentar un esquema que tenemos aquí en un PowerPoint, un esquemita que sintetiza todo lo que es los grados de oración que hemos aprendido en la serie de las 7 convivencias con Dios. Desde que comenzamos Cristo, la primera, empezamos a ver estos grados de oración. De manera especial empezamos en los primeros, ¿no? Aprendemos a hacer, ya muchos venimos haciendo oración vocal, ya de entrada en la convivencia con Cristo aprendemos a hacer oración discursiva, si es que ya lo sabíamos, descubrimos lo que es la oración mental, ¿no? Empezamos mucho siguiendo este método de San Ignacio de Loyola en Cristo, en oración mental, y nos animamos a subir escalones. Después hacemos la convivencia con Pablo y también tenemos la convivencia con Pedro, 2 grandes convivencias donde
vamos profundizando ya en oración afectiva, o en oración de actos de virtud, como se suele llamar, y por qué no, nos va llevando hacia el cuarto grado de la oración. Les voy a poner una flecha para que podamos ubicarnos de lo que vamos hablando. Aguárdenme un segundito. A ver si les puedo compartir con una flecha esto que estamos hablando aquí. A ver. Un segundo nada más. A ver, ahí estamos. Ahí tenemos una flecha. Fíjense aquí, ¿no? Decíamos, en la convivencia con Cristo, muchos ya venimos de oración vocal. Descubrimos todo lo que es la oración discursiva, esto de poder hablar con Dios. Ahora lo vamos a ir viendo. En Pablo y Pedro profundizamos mucho esta parte, incluso la oración afectiva. Aquí, en todo este sector, en esta parte, descubrimos todo lo que es la oración carismática. Oración ordinaria y oración carismática propia de los que compartimos la espiritualidad carismática, ¿no? Y finalmente, ya en la convivencia con María, de manera especial en María, despertamos más este último grado de oración ordinaria, que es la oración de simplicidad, oración de simple vista amorosa, oración de confiada entrega, ¿no? El último grado, algunos lo llaman también de contemplación adquirida. Y después, ya a partir de la convivencia con María, empezamos a desarrollar estos escalones que están acá arriba, que son de oración extraordinaria o contemplativa. Empezamos muchos a experimentar el primer grado de oración contemplativa, que es el recogimiento infuso, y seguimos avanzando en la convivencia con el Espíritu, en la convivencia con la Trinidad y en la convivencia con Dios Amor, avanzando en estos grados. El segundo grado, que es la oración de quietud, empezamos a descubrir ya lo que es la quietud árida y empezamos a hablar de noche de sentido, ya a partir de convivencia con María. Descubrimos quietud suave y pasamos al tercer grado de oración simple. Fíjense aquí, ¿no? Finalmente, en el cuarto grado, cuando hablemos de unión plena o estática, ya en convivencia con el Espíritu, y después en convivencia también con la Trinidad y en Dios Amor, hablaremos de la noche del Espíritu, ¿no? Y de manera especial en las últimas convivencias recordamos los dos temas, ¿no? La noche del sentido y la noche del Espíritu, como los grandes momentos de purificación hacia, fíjense aquí, hablamos después también, de manera especial en Dios Amor, de la muerte mística, ¿no? Para comenzar la unión transformante. Fíjense, palabras raras para quienes estamos en el primer escalón. Hoy en este video vamos a hablar del primero, ¿no? Son como palabras raras que hablan de un mundo raro, pero bueno, de a poquito en estos videos, día tras día, vamos a ir subiendo escalón por escalón. Vamos a ir hablando de uno por uno cómo estamos llamados a ir subiendo en grados de oración hacia la unión transformante, hacia la unión con Dios. Ya desde este mundo estamos llamados a eso. ¿Me siguen hasta acá? No se están durmiendo, ¿no? Como siempre, vayan preguntando. Cualquier duda que tengan, pregunten, prendan el micrófono, no esperen al final, ¿eh? Es un privilegio que tienen ustedes que están presentes aquí en nuestro Zoom. Fíjense acá, a simple vista tenemos dos momentos de esta escalera hacia la unión con Dios, ¿no? Hacia la unión transformante, llamamos al final. La primera mitad la llamamos grados de oración ordinaria y la segunda mitad la llamamos grados de oración extraordinaria o contemplativa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en esta primera parte y la segunda parte? La misma diferencia que hay en el camino espiritual con dos momentos muy importantes: la dimensión ascética y la dimensión mística. En el camino espiritual nosotros tenemos, a grandes rasgos, en la tradición de la Iglesia, dos etapas de la vida del espíritu, digamos, ¿no? Una etapa en donde el ser humano vive su dimensión ascética. ¿Eso qué significa? Donde la ascesis
es todo lo que nosotros hacemos para encontrarnos con Dios. ¿Vieron cuando uno dice, me acabo de convertir, quiero hacer ayunos, quiero hacer peregrinaciones, quiero aumentar mi oración, quiero ponerme de rodillas, quiero renunciar, quiero hacer por Dios? Todo lo que yo haga para encontrarme con Dios, eso es la dimensión ascética. Y esto corresponde a estos primeros 4 escalones, los grados de oración ordinaria, ¿no? ¿Por qué corresponden? Porque en estos grados de oración ordinaria, ¿no?, nosotros ponemos fuerzas, ganas, ímpetu, energía para querer encontrarnos con Dios. Nosotros ponemos de nosotros para encontrarnos con Dios. Fíjense aquí la definición que tenemos, ¿no? El ser humano con las virtudes teologales del bautismo, con los dones del Espíritu Santo, con todos esos recursos de la gracia que Dios nos da, nosotros buscamos a Dios por la oración. Aquí podríamos decir la parte, principal, juega nuestra voluntad, juega nuestras ganas de encontrarnos con Dios, juega en la oración ordinaria la fuerza, el ímpetu, las ganas, el tiempo, todo lo que nosotros dediquemos para encontrarnos con Dios, ¿sí? En cambio, la segunda parte de este camino espiritual, más que corresponder a la parte ascética, corresponde a la dimensión mística. ¿Qué significa mística? De misterio. Tiene que ver con ya no la acción del hombre para encontrarse con Dios, sino la iniciativa de Dios para encontrarse con nosotros, ¿no? Por eso esto se llama, los primeros grados se llaman oración ordinaria y se distingue de la oración extraordinaria, porque en la oración extraordinaria la iniciativa la toma Dios. Siempre Dios toma la iniciativa, eso no hay duda, ¿no? Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. O sea, todo lo que hagamos nosotros es gracia. Si nosotros buscamos a Dios es porque Dios nos ha buscado primero y quiere que nosotros lo busquemos. Pero hay como 2 momentos, ¿sí? Un primer momento donde yo ascéticamente voy buscando a Dios y un segundo momento más místico donde en realidad Dios sale a mi encuentro. Entonces mi principal tarea no es buscarlo, sino mi principal tarea es ser dócil a lo que Él me pide, a lo que Él viene a decirme, a lo que Él quiere hacer en mí. Son 2 etapas distintas, ¿no? ¿Vieron cuando la gente, les pongo un ejemplo, ¿no? Una persona que recién se convierte está por ahí desesperada por evangelizar. Yo quiero evangelizar, quiero que otros conozcan lo que yo conocí de Dios. Pero esa misma persona, en grados más profundos de la vida espiritual, en vez de estar desesperado por evangelizar, va a estar desesperado por hacer la voluntad de Dios, que es distinto. Antes estaba desesperado por hacer lo que él consideraba que tenía que hacer, ¿no? Ahora, en los últimos grados, está preocupado por hacer la voluntad de Dios, que puede ser que vaya a evangelizar a otros, pero su principal preocupación es ser dócil a la voluntad de Dios, responder dócilmente a la voluntad de Dios. En cambio, en los primeros escalones, su principal preocupación era hacer por el Señor, renunciar por el Señor, sacrificarme por el Señor, privarme por el Señor. ¿Ven? Es distinto, porque claro, ¿por qué es distinto? Porque en los primeros escalones, fíjense ustedes aquí, ¿no? Aquí, en los primeros escalones, uno recién se está encontrando con Dios. Entonces, en esta primera parte nos cuesta escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos intimidad con Dios, porque todavía no hemos crecido en nuestra oración. Estamos haciendo los primeros pasitos, ¿no? Todavía ni siquiera, diríamos, te conozco de oídas, podríamos decir como citando, ¿no? Te conozco de oídas, Señor. En cambio, cuando vamos avanzando en nuestra vida de oración, llega un momento en que empezamos a experimentar a Dios en serio,
Dios empieza a manifestar, porque ya nuestra alma está más preparada para la gracia, ¿no? En los primeros escalones, cuando conocimos la religión católica, cuando conocimos las primeras cosas de Dios, todavía éramos como un alma en el mundo, un alma en las cosas materiales, en las cosas superfluas, y fuimos de a poquito enamorándonos de Dios, fuimos renunciando a cosas que nos alejaban de Dios. Aquí empezamos todo el camino de vencer los pecados, e ir saliendo del pecado grave, de ir renunciando a todo eso que me alejaba de Dios. Y fueron gestos de amor hacia Dios, gesto tras gesto, por el cual fuimos alejándonos de Dios, del mundo y acercándonos a Dios. Eso finalmente Dios lo va premiando, claro que lo va premiando, porque a medida que nos vamos alejando de todo lo que no es Dios, vamos conociéndolo a Él tal cual es. Y a medida que lo vamos conociendo, nuestra naturaleza se va haciendo más dócil a las inspiraciones de Él, más dócil a lo que Él quiere hacer en nosotros. Entonces, ya yo estoy más preocupado por hacer su voluntad que por hacer lo que yo quiero hacer. ¿Ven? Vieron como San Pablo, ¿no? Cuando dice, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Antes yo iba por donde iba por donde yo quería. Pero llegará el día, Pedro, que serás atado y serás llevado incluso a donde no quieras ir, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? Bien, este es el camino espiritual que nos presenta la serie de las convivencias con Dios. Arrancando de los primeros grados, poder avanzar muchísimo y llegar hasta casi la unión total con Dios, como experimentaremos algún día en el cielo, pero por lo menos aquí, desde este mundo, llamada unión transformante, ¿no? La unión transformante, esa unión especialísima de nuestra alma con Dios, y se llama transformante, pues nos permite seguir creciendo. Es una unión que nos va transformando aún todavía más y más y más y más y más a Dios, hasta que lleguemos a verlo cara a cara en el cielo y ya podamos ver, como dice San Pablo, ¿no? Ver todo como Él lo ve. Fíjense, ¿el camino es largo? Sí, por supuesto que es largo. ¿Tiene pruebas? ¿Tiene muchas piedras? ¿Tiene muchas oscuridades? Por supuesto que sí. De hecho, nosotros vamos a hablar de dos momentos muy fuertes de oscuridad o de purificación. Primero la noche del sentido y después la noche del espíritu. Y por qué no mencionar al final de la noche del espíritu esta muerte mística para poder experimentar lo que dice San Pablo. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Pero bueno, para poder avanzar en estos grados, ustedes me van a preguntar, Nico, ¿cómo hacemos? Bueno, hay que hacer oración, porque son grados de oración. No hay otra vuelta. O sea, esto es sentar la cola en la silla o arrodillarse, vivir momentos de oración. De momentos de oración que no significa aumentar cantidad de oración. No es un cambio cuantitativo. No es de cantidad. Es de calidad. Es cualitativo el cambio. ¿Me siguen? Yo tengo que hacer oración. Pero esa oración no tiene que ser siempre la misma y yo aumentar. Es decir, como antes rezaba un rosario. Si yo ahora rezo 50 rosarios, ¿voy a avanzar más? No. ¿Por qué? No estamos hablando de tiempo, de cantidad de oración, sino de profundidad. ¿Y de qué profundidad estamos hablando? Y de la profundidad del encuentro con Dios. Porque eso es la oración. Cuando yo hago oración, me voy encontrando con Dios. Ahora, ¿es lo mismo hacer oración en los primeros escalones aquí cuando yo todavía ni siquiera sé quién es Dios? Sí, sé que Dios es amor, sé que Dios es bueno, entonces le rezo un Padre Nuestro. Es lo mismo que cuando estoy en el segundo grado, en la oración discursiva, que aprendo a hablar con Dios de lo que me pasa en el interior y digo, Señor, te pido que me ayudes con este trabajo, te pido que me ayudes a este problema de salud. Es lo mismo cuando hago oración afectiva
y ya le hablo de corazón a corazón al Señor, y por ahí lloramos juntos, y por ahí siento cuánto me ama en lo más profundo de mi corazón, cómo me dan ganas de tirarme a sus brazos. Es lo mismo cuando empiezo a experimentar el silencio como, no solo como un anticipo de mi muerte, sino el silencio como un momento para encontrarme totalmente con Dios. ¿Qué momento? No estamos hablando de oración de simplicidad o de contemplación adquirida, un momento en donde uno dice, quiero estar acá sentado en silencio delante de tu presencia, Señor, y me quiero quedar media hora. Y todo esto trae sus crisis, porque fíjense ustedes lo que le pasa a muchos, ¿no? Dicen, pero ¿cómo puede ser? Antes yo rezaba 5 rosarios. Ahora no tengo ni ganas de rezar un rosario. Simplemente me vienen ganas de quedarme con los ojos cerrados. Y a veces me quedo 1 hora con los ojos cerrados. Y siento culpa, como me decía una persona, porque no rezo el rosario. ¿Ven? Todo esto tiene que ver con los grados de oración. Esto lo vamos a ir hablando a lo largo de los siguientes días, cómo ir viviendo estas etapas que vamos pasando si hacemos oración, ¿no? Si nosotros no tenemos oración todos los días, no vamos a vivir esto, Ojo con esto, ¿no? Si yo no estoy abierto al Espíritu, si yo no le pregunto, Señor, ¿por qué caminos de oración me querés llevar? Si yo me aferro a un solo tipo de oración y no salgo de eso, tampoco voy a avanzar en los grados de oración, ¿no? Hay gente que me dice, no, yo tengo acá un librito de oraciones, entonces yo todos los días rezo estas oraciones, toda mi vida voy a rezar estas oraciones de este librito. Bueno, estás solo haciendo esa oración vocal, ¿no? ¿Por qué no te lanzás a profundizar tu oración? Y si cerrás los ojos, no, yo no cierro los ojos porque a mí me da miedo, me pone mal cerrar los ojos, yo prefiero estar con los ojos abiertos. Bueno, sos consciente de que no estás siendo dócil a tener experiencias más profundas de Dios. ¿Me siguen? Bueno, este es el recorrido de este taller que va a tener por lo menos 8 encuentros, 8 videos, ya lo van a encontrar en el canal y lo van a recibir ustedes por WhatsApp la invitación, a partir de hoy, todas las noches a las 10 de la noche, y vamos a grabar todos estos talleres para que estén disponibles para todos, ¿no? Pero fíjense, este es el camino que vamos a ver. De todo este camino, hoy en este video vamos a focalizarnos en el primer escalón, la oración vocal, el primer grado de oración ordinaria, es decir, en esta primera etapa del camino espiritual. Vamos a ponernos en los zapatos del que está en esta primera etapa. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Preguntas antes de comenzar? ¿Alguno quiere preguntar algo de todo este panorama que hemos visto? ¿Las charlas van a ser todos los jueves a partir de ahora o lo va a ir salteando? No, a partir de Como hoy... para reservar los jueves para no perderme el lugar del taller. A partir de hoy, todos los días, mañana a las 10 de la noche, seguimos con oración discursiva. Pasado a las 10 de la noche, lo vamos a hacer de continuo porque queremos que estén estos videos, porque mucho me piden estos videos, entonces queremos que estén estos videos ya disponibles en la página de soyconvivente.org para que lo puedan aprovechar, ¿sí? Así que hoy, mañana, pasado, así vamos a grabar todos y todos lo van a poder ver. Si ya pasó el tiempo, lo ven directamente en el canal de YouTube o desde soyconvivente.org, ¿sí? A partir de hoy. Hoy arrancamos con este primero, ¿no? Que tiene que ver, les voy a compartir aquí la imagen, perdón, a ver dónde estábamos, acá el Power. Hoy vamos a arrancar con este primer grado de oración vocal, pero ojo, al mismo tiempo que hablamos de grados de oración, también nos vamos a meter en qué es lo que le está pasando a la persona en esta etapa espiritual. No solo cómo ora, cómo reza la persona, sino qué cosas pasan en esta etapa espiritual para entender mejor por qué a veces estamos acá, por qué nos quedamos acá y por qué no nos lanzamos a avanzar un poquito más en nuestro camino espiritual, ¿sí? Recuerdo algo importante. Todo este camino que vemos desde aquí, de oración ordinaria hasta oración contemplativa, lo vamos a ir aprendiendo a lo largo de todas las convivencias, desde Cristo
hasta Dios amor. Que hagamos una convivencia no significa que estemos en ese grado de oración. Eso es un punto importante, ¿no? A veces hay gente que hace convivencia con Dios amor y todavía no está en los grados de oración últimos. Está todavía en grados de oración ordinaria, solo que está haciendo una convivencia más elevada. ¿Vieron? Esto como uno dice, que vos estés en 5º año del secundario, y a veces no te garantiza que sepas todo lo que tiene que saber uno que está en 5º año del secundario, ¿no? Si vos no hiciste el estudio, si vos no te esmeraste por aprender y ejercitarte en todo, vas a llegar a 5º, bueno, zafando y pasando, pero no vas a vivir todo lo que tendrías que estar viviendo si hubieras hecho lo que tendrías que haber hecho, ¿no? Bien. Otro tema importante, que lo vamos a ver cada día. Una cosa es que una persona tenga experiencias de un grado de oración, o sea, de alguno de estos grados de oración, y otra cosa es que esté viviendo permanentemente en ese grado de oración. Les pongo un ejemplo. Una persona puede venir hoy a un grupo de oración, a nuestro grupo de oración de los martes, por ejemplo, a las 9 de la noche, acá por Zoom, y en el momento de la oración puede tener una experiencia bien alta, incluso de unión extática, un éxtasis puede tener en ese momento de oración. ¿Me siguen? Dios le puede regalar una experiencia de éxtasis con él, ¿sí? Pero cuando termina el grupo de oración, esta mujer vuelve a su casa, o este hombre, vuelve a su casa y vuelve a su oración vocal. ¿Me siguen? Tuvo una experiencia en otro grado, pero habitualmente no está en ese grado. Se los pongo al revés. Una persona puede estar, por ejemplo, cotidianamente en un grado de recogimiento infuso, por ejemplo aquí el primer grado de oración contemplativa, y sin embargo, cuando se va a la misa, con las otras viejitas, reza el rosario haciendo oración vocal. Habitualmente esta persona está en recogimiento infuso, pero vive o realiza oraciones vocales. ¿Ven? No significa que si yo estoy acá en recogimiento infuso ya no hago más las otras oraciones. Sí que las hago. Pero mi experiencia de oración habitual, mi experiencia de encuentro con Dios habitual es en ese grado de recogimiento infuso. ¿Me siguen? Nosotros, en teoría uno en su camino espiritual va subiendo de a poquito esta escalera. Hay gente que le cuesta más subir algunos escalones que otros, ¿no? Según mi pequeña experiencia, a los hombres, por ejemplo, les cuesta más salir de este segundo escalón. ¿Por qué? Porque el hombre suele ser más racional, ¿no? Los varones son más racionales. En cambio, las mujeres son más afectivas. Entonces, en su encuentro con Dios, el varón se queda mucho en este escalón y por ahí le cuesta, por su personalidad, avanzar a la oración afectiva o la oración de actos de virtud. En cambio, por ahí la mujer, que no le da tanta bolilla a la oración discursiva, por ahí avanza rápidamente a la oración afectiva o oración de virtud. ¿Me siguen? También depende mucho de la personalidad de cada uno. Hay personas que cuando se encuentran con Dios ya están más, diríamos, sanas interiormente, vienen de una familia sana, no tantas heridas interiores, y por ahí, al encontrarse con Dios, les resulta mucho más fácil avanzar hasta la oración de simplicidad, oración de silencio. En cambio, otras personas no, por ahí se quedan en los primeros escalones y les cuesta avanzar mucho, mucho más. También puede pasar que nuestra vida de pecado nos influye mucho también, ¿no? Alguno se encuentra con Dios con muchos pecados mortales que tendrá que trabajar, con muchas amistades tóxicas, con mucha vida de vicios adquiridos que dificultan nuestro encuentro con Dios. En cambio, otros por ahí tienen una vida, aún sin haber conocido a Dios,
una vida bastante buena, una vida moralmente buena sin Dios. Entonces, claro, por ahí avanzan más rápido en algunos escalones porque no tienen que hacer todo un trabajo intenso de sanación interior o un trabajo intenso de liberación de pecados mortales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me siguen entonces? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, el camino lo va haciendo cada uno a su tiempo, al ritmo de Dios, como el Señor le va a ir mostrando. A veces pueden sufrir recaídas, uno puede ir avanzando, ¿no? Y a veces puede sufrir recaídas. Yo conozco una persona que estaba muy aferrada a la oración vocal, como vamos a explicar de qué se trata ahora en un ratito, ¿no? Y se fue a hacer la convivencia con Cristo, por ejemplo, y experimentó mucho lo que es la oración discursiva, ¿no? Eso de hablar espontáneamente con Dios. Experimentó mucho lo que es la oración afectiva. Incluso tuvo experiencias de oración de simplicidad, ¿no? Por supuesto que Dios le regaló también otras experiencias de oración contemplativa. Pero la realidad es que cuando volvió a su casa, se sintió insegura con esas formas de oración. ¿Y qué hizo? Volvió al rezo del rosario, solo al rezo del rosario, volvió a oración vocal, volvió a las oraciones ya hechas, a los Padres Nuestros, a las Ave Marías, a los libritos de oración, volvió a las oraciones ya hechas porque se sentía insegura. ¿Ven? Bueno, en el camino espiritual hay que vencer esto de sentirnos inseguros, ¿no? Esto es como un águila que se crió en el gallinero, ¿no? Como dice Mamerto Melapace, y ¿da miedo levantar las alas y volar? Y sí, da miedo. Uno prefiere la seguridad de pisar tierra, ¿no? De estar ahí en el gallinero, donde tenía mi comida, donde tenía todo. Pero vale la pena levantar las alas y volar. Vale la pena, ¿ven? Hay que vencerlo. Algunos lo logran vencer y dicen, qué bueno, me voy a vencer a mí mismo, voy a levantar las alas y voy a volar alto. Y otros dicen, no, prefiero quedarme tranquilo acá porque como el pueblo judío, por lo menos en Egipto teníamos cebolla para comer, ¿no? Por lo menos teníamos comida en Egipto, acá no sabemos. Bueno, eso que pasó el pueblo judío en su camino al desierto nos puede pasar a nosotros en el camino espiritual hacia la unión transformante, hacia la unión con Dios. ¿Ven? Nos puede pasar que, digamos, nos tiremos para atrás, nos empecemos a asustar, digamos, ay no, hasta acá, más no quiero, no, prefiero como estaba antes, ¿no? Ojo con esto porque puede ser una pena, un gran obstáculo para avanzar más a la unión con Dios. Sí, Jorge, prende el micrófono y pregunta, te escuchamos. Sí, no, es que también a mí me pasaba al principio que está el prejuicio también de, ay, no me quiero parecer a los evangelistas y demás, sí. Que tienen la costumbre de la oración espontánea. Y eso es lo que pasa mucho dentro del catolicismo, ¿no? De, ay, no, voy a parecer un evangelista, no, que van a pensar que vengo de esas iglesias. Ese es el gran problema a la hora de poder salir de la oración clásica, escrita, o la oración bíblica, o la oración, miro justo porque estoy mirando el altar, la oración bíblica, o la oración ya hecha por santos, ¿no? Por eso cuesta al principio. Después sí, uno, cuando prueba esas delicias de las oraciones espontáneas, bueno, se enamora, se termina enamorando de ese tipo de oraciones, ¿no? Exacto. Bueno, ahora vamos a ver eso, ¿no? Porque cuando yo rezo, por ejemplo, me dan la oración que el Padre Pío hacía para encontrar paz interior. Claro, suena impresionante, ¿no? Uno dice, uy, me pasaron la oración que el Padre Pío hacía para encontrar la paz interior. Entonces yo agarro y la leo, ¿no? Y se me hace que eso es más fuerte, a veces inconscientemente se me hace que es más mágico, ¿no? Que si yo simplemente cerrara mis ojos y le dijera, Señor, ¿me ayudás en este momento a encontrar paz interior? ¿Qué le suena más, no? Da como más seguridad la otra oración, ¿no? Porque me pasaron el librito. De hecho, a mí me pone muy triste porque lamento que una gran parte de
la creación bibliográfica en la iglesia sean libritos de ese estilo. Se vende mucho libros de oraciones así como mágicas, oraciones para dormir, oraciones para que trabajo, oraciones para que te vaya bien, oraciones como si no pudiéramos hablar espontáneamente con Dios y como si Dios no nos escuchara cuando hablamos espontáneamente con Él. Bueno, eso es tema de mañana, que es oración discursiva. Vamos a empezar ahora el tema de oración vocal. Sí, George, hacé tu pregunta y arrancamos. Sí, no, un poco no hace falta irse de los evangelistas. En la renovación carismática pasa mucho que la gente que llega se asusta y dice, no vengo más, son locos. Y a veces, también no es para tirarle palo a los pobres curas, pero a veces los curas mismos nos echan flip porque es como que ellos también te hacen mala cara. Como ellos no rezan así, son muy litúrgicos. Todo lo que se salga de los parámetros litúrgicos es como que persinarse 180 grados, así bien recto, que la mano baje justo, porque si no baja justo ya no vale. Entonces terminábamos dando la idea de que hay que hacer un protocolo tan estricto para comunicarse con Dios que le ponemos límites a Dios, y eso es también falta de catequesis, ¿no? Bien. Culpa nuestra y por supuesto. lo que decíamos hace rato, falta de catequesis. Pero por supuesto, imagínate vos, ¿no? Un grupo, yo me voy a una reunión con catequistas y el párroco, ¿no? Para empezar la reunión o para terminar la reunión, ¿no? Lo que hacemos todos es, nos presignamos y rezamos un Padre Nuestro o una Ave María. A nadie se le va a ocurrir decir, a ver, hermanos, cerremos los ojos y hablemosle al Señor lo que sentimos en el corazón. Nadie. El 99% de la iglesia, ¿no? Podríamos decir 90%, vamos a ser más buenos. El 90% de los católicos estamos en estos primeros escalones, ¿sí? Que no está mal no está mal la oración litúrgica, es una de las formas de oración en la iglesia, y muy interesante, ¿no? La celebración de la misa, la liturgia de las horas, son dos grandes momentos de oración litúrgica en la iglesia, dignas de valoración y de defensa. A mí me encanta la oración litúrgica, la liturgia de las horas, y también la oración litúrgica propiamente de la Eucaristía, ¿no? Pero no es la única forma de oración. Entonces uno tiene que distinguir, eso es oración litúrgica, pero además de oración litúrgica, que es una oración comunitaria, existen otras formas de oración comunitaria. Por ejemplo, la renovación carismática descubrió esto, o redescubrió el valor de reunirnos a orar en comunidad. O sea, existe una oración comunitaria que no sea litúrgica. Los grupos de oración comunitaria no litúrgica, oración comunitaria litúrgica, la misa, oración comunitaria no litúrgica, por ejemplo, los grupos de oración. Cuando dos o más están reunidos, yo estoy con ustedes. ¿Ven? Pero claro, insisto, el 90% de los católicos, para ser buenos, no hace oración espontánea. Nos aferramos solo a las oraciones hechas, que son las que repetimos en la misa, porque la misa es una oración litúrgica. Pero en la iglesia hay una riqueza enorme de oración espontánea, ¿no? Pero eso tiene que ver con una experiencia más profunda que yo tenga de Dios. Sin profundidad de Dios, no voy a avanzar en los grados de oración. Esto es importante que uno lo sepa. Yo voy avanzando en los grados de oración en la medida que voy profundizando a Dios. Y no solo eso, en la medida que voy profundizando el conocimiento mío. Porque la santidad es ir sanando mi interior, conociéndome y conociendo a Dios. Voy conociendo a Dios, me voy conociendo a mí. Me voy sanando, me dejo sanar. Voy amándolo y me dejo amar. Así voy creciendo hacia la unión con Dios. Ese es el camino espiritual. ¿Ven? Donde yo voy avanzando en experiencia de Dios. Voy liberándome, voy sanando, voy quitándome heridas, voy creciendo en virtudes, voy abandonando cosas que me alejan de Él y voy adquiriendo cosas que son de Él, ¿no? Hay todo un crecimiento integral de la persona. Bien, gloria a Dios. Vamos a arrancar entonces, en este tiempo que nos queda, es muy sencillo, no es tan complicado. Vamos a hablar de este primer grado de oración, la oración vocal. ¿Qué significa oración vocal? Viene de boca, ¿no? Por supuesto, ahí viene vocabulario, ¿no?
etcétera, etcétera. La oración vocal remite a esta primera etapa de la vida espiritual en donde nosotros simplemente rezamos. ¿Escucharon alguna vez la palabra rezar? Cuando uno reza, recita cosas. Rezamos, rezar en el fondo es distinto de orar, ¿no? Etimológicamente hablando. Pero cuando uno dice rezo, estoy recitando algo. Cuando yo oro, estoy hablando con Dios. Hay muchas definiciones de orar y de rezar, pero a mí me gusta mucho distinguir esto, ¿no? Rezar y orar, o rezar y hablar con Dios. Cuando yo rezo, recito. ¿Qué hago? Leo oraciones ya hechas, o repito de memoria oraciones ya hechas a Dios. Es el primer escalón. ¿Y saben por qué es el primer escalón? Porque en esta etapa de oración vocal yo me acabo de convertir. Entonces, si yo me acabo de convertir, todavía no conozco a Dios. Me acerqué a la iglesia, por ahí le pregunté a alguien, che, ¿cómo hago para hablar con Dios? Y esa persona me dijo, bueno, fíjate, ¿sabés el Padre Nuestro? No, bueno, aprendete el Padre Nuestro, aprendete la Ave María, y por ahí una viejita me dice, ¿querés rezar el rosario? Y bueno, aprendo que repitiendo esas cosas, le estoy dedicando un tiempo a Dios, que todavía no conozco, pero le estoy dedicando un poquito de tiempo a Él porque me quiero encontrar con Él. ¿Me siguen? Entonces la oración vocal es el primer grado de oración. ¿Nos da seguridad la oración? Y sí, la verdad que da mucha seguridad. Por eso a veces es muy difícil que alguien salga de ahí. Nos cuesta salir porque la oración vocal le da mucha seguridad a mi interior. Es decir, si yo rezo el rosario, recé el rosario, cumplí las 50 Ave María, tengo la certeza de que recé. ¿Me siguen? Entonces, me da cierta seguridad en mi interior que si yo solo cierro mis ojos y le digo, María, intercede por mí, María, para que el Señor me ayude en este momento. Amén. Yo hice oración y por ahí en esta oración tuve una experiencia más profunda de María que repitiendo como un loro 50 Ave Marías y 50 Padres Nuestros. La pregunta es, en esta etapa, ¿no? Ustedes me dirán, Nicolás, ¿pero yo puedo rezar el rosario y tener experiencias más profundas de Dios? Claro que sí, claro que sí. Es como que yo le dijera, la misa es oración vocal, ¿o no? La misa es toda oración vocal, porque todos repetimos cosas ya estipuladas. Nadie habla espontáneamente, salvo algunos curas que te dejan hacer oración espontánea en las peticiones. Toda la misa es repetir, el Señor esté con tu espíritu. Lo tenemos levantados al Señor. O sea, son todas frases ya hechas, que sabemos de memoria y que repetimos de memoria. Entonces, toda la misa es oración vocal. Pero yo puedo vivir, y vamos de vuelta al esquema, fíjense acá, yo puedo vivir la misa, que es oración vocal, la puedo vivir profundamente afectiva, uniendo todo mi corazón al Señor, haciendo verdaderos actos de virtud ahí. Puedo tener un momento de recogimiento infuso en la misa. ¿Puedo llegar a una unión, a un éxtasis en plena Eucaristía? Claro que sí, lo puedo vivir, pero estoy externamente haciendo una oración vocal. Lo mismo pasa con quien reza el rosario. El rosario es una oración vocal, pero si vamos a la esencia del rosario, el rosario esencialmente no es una oración vocal, es una oración de meditación mental, porque yo medito los misterios del rosario. Pero claro, hay gente que simplemente reza el rosario repitiendo de memoria los Padres Nuestros y las Ave Marías. Pero en cambio hay gente que mientras reza el rosario, su alma, su mente, su espíritu, empieza a volar y empieza a contemplar ese misterio. ¿No les pasa? Estoy contemplando, qué sé yo, Pentecostés, ¿no? O estoy contemplando el nacimiento de Jesús. Y mientras rezo el Padre Nuestro y las Ave María, cierro mis ojos y mi mente está volando al pesebre.
Y yo me siento como ahí arrodillado delante del pesebre. Y me siento ahí, hasta puedo oler el olor a pesebre donde Jesús está naciendo. Fíjense qué experiencia linda de oración tengo, como si viajara en el tiempo a ese momento del nacimiento de Jesús. Esto no es oración vocal. Sí, mi boca está repitiendo Padres Nuestros y Ave María, pero mi espíritu está volando alto. ¿Y quién te dice que Dios no te regala un momento de contemplación más profundo, ¿no? Y de pronto estoy rezando el rosario y siento al niño Jesús que viene a mí y se acabó. Ahí ya ni Padre Nuestro ni Ave María, me quedo como muerto ahí. Una experiencia que Dios me regala de oración profunda. ¿Ven? Pero parto de una oración vocal. Entonces, esto es importante que uno sepa, ¿no? Son grados de oración que vamos a hablar, pero pueden mezclarse en una persona. No es que se da uno, después se da otro y después se da otro. Yo voy a la misa, el cura dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con usted. Yo respondo como loro y con tu espíritu. Pero un ratito después, en el momento de la comunión, yo estoy viviendo una experiencia profunda. Empecé acá y por ahí estoy en un éxtasis en la comunión. Y la gente me pregunta, ¿viste lo que dijo el cura después de la comunión? No, ¿qué dijo? No tengo ni idea. Yo recibí a Jesús y volé. Para mí, me morí. No sé qué pasó, pero yo salí del templo. Claro, para tener estas experiencias, uno tiene que buscar a Dios, buscarlo con mucha oración, ¿no? Ya cuando hacemos la convivencia con Cristo, una de las cosas que se nos presenta, el compromiso que se nos presenta es tener por lo menos 15 minutos de oración diaria, ¿se acuerdan? ¿Quiénes han hecho convivencia con Cristo acá? A ver, George, has hecho, ¿no? Mariana, vas a hacer ahora si Dios quiere en el verano. Giovanna también vas a hacer si Dios quiere ahora en el verano, ¿eh? ¿Alguno más? Jorge, ¿vos hiciste? Todavía no. Bien. Varios van a hacer y otros ya han hecho, ¿no? Fíjense acá. Cuando empezamos nuestra convivencia con Cristo, yo me animo a decir que la mayoría de nosotros ya venimos haciendo oración vocal. Porque en la convivencia con Cristo ya ni siquiera nos enseñan oración vocal. Sí, Nico, ¿tenemos misas en las convivencias con Cristo donde hacemos oración vocal? Sí, pero en realidad ya en nuestra convivencia con Cristo arrancamos, ustedes lo van a ver, el que no la hizo todavía se va a dar cuenta, arrancamos de manera especial acá, haciendo oración discursiva. Ustedes recuerdan, ¿no? Ya tenemos la escena de los servidores cerrando los ojos y enseñándonos a nosotros también a hacer oración discursiva. Señor, gracias porque empezamos hoy esta convivencia. Gracias porque estamos acá. Qué lindo, Señor, compartir juntos. Empezamos a hacer oración espontánea. Y ahí vamos a volar en el resto de las convivencias haciendo oración espontánea, ¿no? Y dejándonos llevar mucho más allá de lo que nos lleve el Espíritu. Pero volvamos de vuelta a la oración vocal. Quien se convierte, lo primero que aprende es a recitar oraciones. Puede ser que sea Padre Nuestro, Ave María, Gloria, la oración del Padre Pío, la oración de fulano, la oración de Mengano. Puede ser que uno también en esta etapa espiritual busque lo que decía Jorge hace un rato, ¿no? La oración bíblica. Hay gente que descubre, por ejemplo, esto de orar con los salmos. Agarro la Biblia, abro un salmo y lo empiezo a leer y mientras lo voy leyendo no me encuentro con Dios. ¿Sí? ¿Por qué no? Pero todo lo que implique leer algo ya hecho, ya escrito, ya estipulado, es oración vocal. Por más que yo después lo pueda elevar más profundo. Pero es oración vocal. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito ahora de qué vive la persona que está en esta etapa. Aquel que comienza su camino espiritual, comienza con oración vocal, puede ser, ¿no? A veces, alguno de ustedes me da, Nicolás, yo nunca empecé con oración vocal. Bueno, ¿pero por qué? Porque por ahí tu mamá o tu papá de chiquitito te enseñaron a hablar con Dios. Bueno, entonces ya arrancaste haciendo oración espontánea, ¿no? Tu mamá te decía, no, cerrar los ojos, decirle a Jesús, te amo Jesús. Bueno, por ahí sí está oración afectiva.
Por ahí vos, tu camino espiritual, no lo arrancás de aquí abajo, lo arrancás más alto. Y puede ser, ¿por qué no? Depende de tu historia personal, ¿no? Depende de muchas cosas. Pero vamos a suponer que lo arrancás de este primer escalón que estamos viendo en este video, la oración vocal. Tu vida en esta etapa, por lo general, cuando uno se convierte, uno tiene muchas cosas de pecado mortal. Uno viene con sus heridas personales, con su historia, con sus mambos, ¿no? Y viene con los frutos de esas heridas, que son los pecados. Incluso trae los vicios. Ustedes saben la diferencia entre un vicio y una virtud, ¿no? Todos son hábitos. ¿Qué es un hábito? Es un comportamiento que se va repitiendo en el tiempo, ¿no? Si ese comportamiento que repetimos en el tiempo es algo bueno, se llama virtud. Si ese comportamiento es algo malo, se llama vicio. Entonces, nosotros a veces nos convertimos y tenemos un montón de vicios, un montón de pecados. Entonces, como diría Santa Teresa, encontramos de pronto el castillo de cristal, pero estamos afuera, estamos con las alimañas, como diría Santa Teresa en las moradas, ¿no? Y de pronto queremos empezar a entrar, y entramos a la primera habitación del castillo, entramos adentro del castillo, ¿no? Empezamos, hacemos oración vocal, diría yo, pobre Santa Teresa me mataría con esta comparación, pero bueno, empezamos en oración vocal. ¿Qué pasa? Todavía estamos muy afuera del castillo, estamos en la primera habitación, ¿no? Las cosas del mundo todavía nos llama, se escucha, está todo nuestro pasado ahí afuera, están nuestros pecados, como diría San Agustín, el que leyó el libro de las Confesiones de San Agustín, ¿se acuerdan? San Agustín dice cuando se convierte, dice, y las voces de mi pasado, las mujeres con las que estuve, la lujuria en la que caí, parece como que me vuelven a hablar a mi mente y me dice, no te olvides de nosotros, no te olvides que has vivido con nosotros, ¿no? San Agustín cuenta en su libro de las Confesiones cómo cuando uno se convierte, entra en una etapa de purificación, porque cuando vos te convertís tenés que dejar atrás tu pasado, y para dejar atrás el pasado hay que ir acallando todas esas voces que te van diciendo, pero ¿te acordás lo feliz que eras en el mundo? ¿Te acordás lo feliz que eras con esos pecados que cometías? ¿Te acordás? Todo te empieza a hablar. Entonces es un proceso de purificación, ¿no? En la oración vocal empezamos a hablar con Dios, pero todavía no conocemos a Dios. Nos dicen, Dios creó el mundo, Dios es bueno, Dios nos ama, pero todavía la realidad es que nosotros ni conocemos quién es Dios. Le hablamos, lo buscamos. En esta primera etapa nosotros queremos concretamente quedar bien con Dios, ¿no? O sea, rezamos para evitar el castigo, para que no me vaya al infierno, porque estoy enfermo y quiero que Dios me cure, porque no quiero que, etcétera, etcétera, o porque tengo un familiar enfermo y bueno, hago esto para que el Dios mágico me lo resuelva, yo cumplo con él, le rezo un Padre Nuestro y él me consigue lo que yo le pido, ¿no? Ese Dios negociante, que son las imágenes de Dios que tenemos en estos primeros escalones, que son normales, en estos primeros escalones. Pero mi vida todavía necesita una gran purificación. Yo soy, el padre Alberto Ibáñez Padilla, el fundador de las Convivencias con Dios, decía mucho esta frase, ¿no? A veces somos como animalitos, porque en realidad somos así. Nacimos con todo este bagaje, digamos, animal, pero estamos llamados a ser seres totalmente espirituales. Y ese proceso de morir al hombre viejo, al animal, y nacer al hombre nuevo, el nombre del espíritu, no es fácil, ¿no? Yo tengo que ir primero iniciando todo un proceso de sanación interior. Después todo un proceso de liberación del pecado. Después todo un proceso de conocer a Dios. Y todo un proceso de conocerme a mí mismo. O sea, son un montón de áreas que tienen que empezar a crecer. Yo estoy en el primer escalón. Todavía ni sé quién es Dios. Por ahí ni sé quién soy yo mismo. Todavía no, a veces ni tomé conciencia de mis heridas.
ni soy consciente de cómo me muevo en virtud de las heridas que tengo. Ni me doy cuenta a veces del pecado en el que estoy metido. No tomé conciencia. Es normal que en esta etapa no toma conciencia la gente. No toma conciencia de la oscuridad en la que está la gente. No toma conciencia. Estamos empezando. Pero Dios premia el esfuerzo que hacemos acá. Dios premia cada esfuerzo que hacemos. Sí, George, ¿quieres preguntar? Prende el micrófono y pregunten, no levante la mano. Interrumpan. Nico, te pregunto acá porque este tema me trae ruido. Sí. Porque uno, a medida que va creciendo, va caminando y uno cree que va avanzando un poquito en este camino de la conversión y va conociendo un poquito más, sin embargo hay cosas que te traen para atrás. Te pongo un ejemplo para... Sí. Por ejemplo, ahora con las indulgencias plenarias por los fieles difuntos. Para que funcione la indulgencia plenaria, bueno, rezamos el rosario, rezamos las intenciones por el Papa, confesamos, comulgamos, vamos, cumplimos el rito, todo. Uno en su interior y en esa oración que ya tiene con Dios, es como que siente que lo mismo puede ofrecer la comunión y ofrecerla por las almas del purgatorio y Dios la toma, pero como no queremos que falle y que no se pierda la indulgencia plenaria, cumplimos el proceso litúrgico y lo hacemos. ¿Por qué cada vez que uno va creciendo un poquito, siempre, o por lo menos a mí me pasa, y me pasa hace mucho, vuelvo a lo estrictamente bien reglamentado para decir, vos lo dijiste recién, parece que fuera mágico, y Dios no es mágico. Eso pero es como que por seguridad vuelvo. Eso que te pasa a vos le pasa a todos. Y le pasaba al pueblo judío. ¿Por qué el pueblo judío vuelve a ser el becerro de oro en el desierto? ¿Por qué baja Moisés? Nosotros lo vemos en las convivencias, ¿no? ¿Por qué baja Moisés y se encuentra con este becerro de oro de vuelta? Porque el pueblo judío necesita volver a sus seguridades. Todos nosotros necesitamos volver a esa seguridad. Es difícil vencer esas seguridades y volar más alto, ¿no? Hace unos años atrás la iglesia tiene una frase muy linda, esto de navega mar adentro. ¿Por qué no navegamos mar adentro? Porque la costa nos da seguridad. Si yo me mando mar adentro, corro riesgos, que me agarren tormentas, que quede a la deriva, que el bote se dé vuelta por olas terribles. No sé, ¿me explico? El navegar mar adentro me lleva a una situación de inseguridad, o mejor dicho, de mayor confianza en Dios. En cambio, si yo me quedo en la costa, me quedo cerca de mis seguridades. ¿Ven? Entonces, esto es normal. Ahora, con el tema que vos decías de las indulgencias, ¿no? Cuando uno tiene una indulgencia, escuchen esto, las indulgencias parciales o las indulgencias plenarias son cosas que uno hace, ¿no? Para liberarse de las penas de los pecados cometidos, sean propios o de otros, ¿no? Yo puedo ofrecer una indulgencia parcial o total por un fiel difunto, por mi papá, por mi mamá que falleció, etcétera, ¿no? La puedo ofrecer por mí, la puedo ofrecer, ¿sí? Pero eso no son la indulgencia parcial o plenaria no es el único camino de la gracia para liberarnos de las penas, no. Pero es un camino seguro, claro que sí, porque cuando yo lo hago, tengo la seguridad de que obtuve esa indulgencia plenaria, por ejemplo. ¿Me explico? Cuando yo estoy en mi habitación, o yo me voy al Santísimo, ¿no? Cierro mis ojos, me quedo media hora y le digo, Señor, de manera especial te ofrezco esta media hora, este tiempo, que yo me podía haber ido a hacer, te ofrezco esta media hora, aunque sea liberar a un alma del purgatorio y que entre ya en el cielo. Que ojalá que este tiempo que yo te dediqué acá, yo lo ofrezco por un alma del purgatorio. Bueno, cuando yo hago eso, yo no tengo la seguridad de que un alma se fue. ¿Me explico? ¿Por qué? Y bueno, porque es fe. Yo tengo la fe de que Dios escuchó mi oración y la liberó. En cambio, cuando yo hago la indulgencia plenaria, por ejemplo, hago el ritual que la iglesia me pida que haga para obtener esa indulgencia. Puede ser, qué sé yo, peregrinar a un santuario, puede ser rezar
participar de la misa, rezar en el sagrario, lo que sea. Cuando yo hago eso que la iglesia pide que se haga para la indulgencia, comulgo, me confieso, hago todo lo que la iglesia me dice, yo hice todo. Entonces tengo la seguridad de que, y le digo, bueno, Señor, esto que hice lo ofrezco por mi papá. Yo tengo la seguridad que me da el poder que Jesús le confió a la iglesia, ¿no? Cuando le dijo, todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, yo confío en el poder que Jesús le dio a la iglesia para desatar, y la iglesia que tiene ese poder me dijo, si vos haces eso, obtenés una indulgencia plenaria y se la podés ofrecer a cualquiera, entonces yo hago eso y se lo ofrezco para mi papá. Entonces yo tengo la seguridad de que mi papá, al cual le ofrecí esta indulgencia plenaria, ha sido liberado de todas esas penas propias del pecado que ha tenido en vida. ¿Me explico? Pero no es el único camino. No es el único camino. De hecho, si no, sería la única forma de interceder por las penas. No, yo puedo, por ejemplo, ¿no?, decirle, Señor, te ofrezco esta misa, te ofrezco este grupo de oración, también para que vos, a tu manera, como vos quieras, liberame de las penas, porque yo me quiero liberar de las penas del pecado. La culpa me la libero con el sacramento de la penitencia, si son pecados graves, o en el acto de contrición, si son pecados leves. Pero la pena, también me la libero en lo cotidiano. Señor, este sacrificio que hago, esta humillación que padecí, te la ofrezco también por la liberación de las penas de las almas del purgatorio, mías o de mis seres queridos que murieron, etc. Te lo ofrezco. Ahí no tengo la certeza, pero sí tengo la certeza de la fe, la certeza de que el Señor escucha mi oración. Pero ¿qué pasa? En estos primeros escalones, volvemos al PowerPoint, en estos primeros escalones yo todavía no conozco a Dios, yo no lo he visto. Todavía no puedo decir en estos escalones, no puedo callar lo que he visto y oído, porque no lo vi al Señor, no tomé conciencia de que Dios está vivo y presente, que está actuando. Ya lo voy a tomar conciencia, ¿no? Pero todavía no. En esta etapa espiritual todavía no. Entonces, ¿qué hago? Me refugio en lo conocido. Me refugio en un montón de instrumentos que me dan seguridad a mí. Pero bueno, no importa, esos son bastones necesarios, ¿no? Cuando nosotros empezamos a caminar, también nos refugiamos, agarramos de los muebles, nos agarramos de la silla, y así empezamos a caminar. Pero después nos seguimos agarrándonos de la silla. En un momento empezamos a caminar solitos, sin sostén. ¿Me siguen? Entonces, hay una etapa donde es necesaria. ¿Por qué? Porque estoy dando mis primeros pasos. Bueno, aquí hay que estar atento porque muchos llegamos a la convivencia con Cristo con esta etapa, ¿no? Jorge, querías preguntar. No. ¿Sí? No. Se prendió el micrófono. Te lo apago nada más. Así no interrumpe. Fíjense acá, ¿no? Muchos llegamos a la convivencia con Cristo y empezamos en la convivencia con Cristo todo un proceso de sanación interior. Proceso que va a seguir hasta la convivencia con Dios amor, pero se va a ir profundizando, ¿no? Empezamos y llegamos a la convivencia con Cristo con un montón de cosas de pecado. Bueno, empezamos un proceso de liberarnos del pecado. Empezamos en Cristo, después en Pablo lo profundizamos un poquito más y así. Empezamos a veces sin conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y empezamos un proceso de autoconocimiento también, que va acompañado de conocer a Dios. Un camino espiritual. Para eso necesito vivir los propósitos que yo recibí en mi convivencia con Cristo. Empezar a participar de la misa, ir a un grupo de oración semanal, empezar a tener oración personal todos los días, ¿no? Entonces empieza mi vida a cambiar. Por supuesto que aquí, como dice Santa Teresa en la primera morada, es normal que el que está haciendo sus primeros escalones vuelva a caer. Es normal que yo pueda tener recaídas, vuelvo a caer en pecado mortal, vuelvo a querer dejar todo, y por ahí dejo todo. Y por ahí pasan unos meses, un año, y después vuelvo de vuelta, porque todavía estoy en esos primeros escalones donde entro y salgo del castillo, decía Santa Teresa en la primera morada. Entro y salgo, entro y salgo.
todavía tengo ganas de entrar, pero todavía el mundo me tiene tan agarrado que yo no logro quedarme adentro del castillo. Es como que me atrae el castillo, pero me gusta más lo que está afuera. Todavía estoy en esa etapa. Están mis amigos afuera, está mi historia afuera, entonces me atrapa mucho todavía el afuera. ¿Ven? Estoy aquí en los primeros escalones de la vida espiritual. Y claro, la oración vocal viene a ser una ayuda. Y acá hay una tentación muy grande en esta etapa, que vale la pena decirla, ¿no? En esta etapa uno tiende a pensar que más tiempo de oración es mejor. Y no es mejor más tiempo de oración, sino uno tiene que ir buscando la profundidad de la oración, la calidad, no la cantidad. Uno dice, no, si yo rezaba media hora un rosario, ahora porque mi primo está enfermo, voy a rezar 3 rosarios. Como si Dios me escuchara más, porque recé 3 rosarios a que si recé uno solo. Fíjense el pensamiento acá, ¿no? Es como decir, yo antes, estamos todavía en la etapa de negociar. Todavía no descubrimos a Dios. No encontramos el Dios que es puro amor, el Dios que es bueno, el Dios que hace que todo suceda para el bien de los que lo aman, ¿no? No lo descubrí todavía. Estoy en la primera etapa. Entonces digo, bueno, si tengo a mi mamá enferma, voy a ir caminando a Luján, porque con ese sacrificio le voy a demostrar que necesito que sane a mi mamá, ¿no? Estamos empezando la etapa de hacer cosas por Dios, que no está mal hacer, porque eso es la ascética. Entonces, la primera parte dijimos que es la ascética, lo que hago por Dios. El tema es que estamos en la etapa de hacer, pero negociando o queriendo negociar con Dios, como si fuera un Dios del trueque, ¿no? Yo me voy caminando a Luján y vos le sanás a mi primo. Si no le sanás a mi primo, no voy más a Luján. Porque si yo fui a Luján para que lo sane, ¿no? Si Dios existe, tiene que sanar a mi mamá del cáncer. Y si mi mamá se muere, me enojo con Dios, porque me mató a mi mamá si Dios era bueno. Es fuerte, es una etapa muy difícil, ¿no? Porque la oscuridad, el no ver a Dios todavía, nos juega en contra. Solo si perseveramos, solo que si seguimos adelante, vamos a poder ver grandes cosas. Pero si no tenemos la fuerza de voluntad, y ahí vamos a tu pregunta, ¿no, George? ¿Vieron el pasaje bíblico que dice, por la fuerza conquistarán el reino de los cielos? Eso no es una frase hecha, es verdad. Aquí comienza a aplicarse. Si yo no pongo fuerza de voluntad, si yo no pongo todo mi corazón, ¿no?, para buscar a Dios, y me voy a ir fuera del castillo, me voy a quedar en las cosas del mundo. Es una gran fuerza la que yo tengo que hacer. ¿Qué me juega en contra? Me juega en contra que no conozco todavía a Dios. Por el pecado original, ¿no? Nací sin conocerlo. No lo conozco, ¿no? Y además me juega en contra mis heridas personales, las heridas del pecado de mis padres, las heridas de lo que me han hecho, ¿no? Y me juega en contra mis propios pecados, mi propia esclavitud, mis propios vicios, mis propias cosas que hago contrarias a la voluntad de Él. Todavía no sé, soy un animalito en el cual la gracia quiere obrar, pero todavía no estoy ni preparado para obrar, porque no escuché a la gracia. El buen pastor me está hablando, pero yo soy la oveja que todavía no escucha su voz. Ya la voy a escuchar la voz. ¿Cuándo? Y en los escalones siguientes, de manera especial cuando entre en oración contemplativa, aquí voy a agudizar más mi oído para escuchar la voz de Dios. Pero todavía no, ¿no? Jorge, querías preguntar, te escuchamos. Sí, no, que mucha gente lo que hace es esos actos disfrazados a veces de piedad, creen que pueden obligar a Dios a que actúe, o sea, no están pidiéndole, por favor, ayúdame, o sea, de buena manera, lo obligan. Es lo mismo que pasa con ciertas denominaciones cristianas que dicen decreto esto, decreto aquello, y es que decreta es Dios, no uno no puede decir, yo decreto que voy a tener una pareja y el mes que viene me voy a estar casando. No, si Dios quiere, te vas a estar casando.
Permitime que agregue algo a lo que vos dijiste que me olvidé y es Sí. muy importante en este primer escalón. Ojo, que sea para nosotros el primer escalón de muchos, ¿no? Uno se pone aquí, digamos, yo me pongo en el primer escalón y digo, esto es nada comparado con todo lo demás. Sí, es nada. Pero que sea el primer escalón no significa que Dios no valore, que Dios no tenga en cuenta lo que yo hago. Porque yo puedo estar en ese escalón y decirle al Señor, Señor, voy a rezar 3 rosarios. Porque no 1, 3 te quiero rezar, porque quiero buscarte. Dios toma en cuenta eso, ¿eh? Dios escucha mi oración. Por más que sea oración solo vocal, Dios la escucha. Esto no significa que Dios no tenga presente la oración de la viejita ahí que solo reza la Ave María y no tiene ni noción de ni experiencias místicas de Dios. No, no. Dios escucha igual, ¿eh? Dios lo escucha como me escucha a mí, como te escucha a vos, ¿sí? Es más, está cerca de la misma manera que está conmigo o que está con vos, ¿sí? Es el primer escalón, es como una mamá que escucha a su bebé pronunciando los primeros ruiditos. A go, go, ga, go, go. La mamá está ahí, la está escuchando. No le está pidiendo que el bebé haga un discurso de 3 horas. Había una propaganda de televisión que el bebé hablaba así, ¿no? Pero no está pidiendo eso, un discurso. Simplemente la mamá está escuchando a su bebé que está en el primer escalón y está aprendiendo a hablar. Y lo ama tanto como lo va a amar después cuando haga un discurso de 1 hora. ¿Me siguen? Porque sabe que está en esa etapa espiritual. Entonces uno tiene que disfrutar esa etapa espiritual, sabiendo que Dios me está escuchando también cuando yo solo rezo un Padre Nuestro, una Ave María, cuando me pasaron una oración del Padre Pío para orar por un enfermo y yo hice esa oración sobre mi mamá que estaba enferma, Dios tomó mi fe. Dios no me dice, ay, qué tonto este que está en el primer escalón y no me habla espontáneamente. No, Dios es respetuoso de mi conciencia. Es respetuoso de lo que yo en conciencia le estoy entregando al Señor. Él ve la intención de mi corazón y ve que en mi corazón yo quiero buscarlo. Bueno, y así como ve eso, me va a ir motivando, me va a ir hablando a mi manera, porque yo todavía no lo escucho mucho, pero me va a ir hablando para que yo pueda ir avanzando en mi camino espiritual. Por ahí no me habla al oído, porque si me hablara al oído yo no lo escucho todavía, porque mi animalez no está preparada para escuchar la gracia. Pero por ahí, ¿qué hace? Con su divina providencia me dice, a través de Nicolás, hacete la convivencia con Cristo que te va a cambiar la vida. Andate a ese retiro. Y vos decís, me voy a ese retiro porque me invitó Nicolás. Y por ahí es el instrumento que utiliza Dios para mostrarte más quién es, para meterse en tu vida más, para que vos hagas el esfuerzo de voluntad de decirle, Señor, quiero encontrarte. ¿Me explico? Porque, ¿se acuerdan que dijimos? Esta primera parte de oración ordinaria es ascética, es decir, acá en todos estos primeros escalones es muy importante el esfuerzo que yo haga por encontrarme con Dios. Eso es lo que Dios más va a bendecir. El esfuerzo que yo haga para encontrarme con Él. Si ustedes me preguntan ahora, Nico, ¿cuál es el secreto para caminar a la santidad? Yo tendría que decir esto. Poné tu voluntad. Y no lo inventé yo, está en la Biblia. Si crees en tu corazón, proclamas con tu boca y con todas tus fuerzas que el Señor es, que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, serás salvo. O sea, el secreto es, lo dijo Jesús, no lo dije yo. Si vos ves que ese terreno tiene un tesoro, vendé todo para comprar ese terreno. Es decir, Dios premia el esfuerzo que vos hagas para encontrarlo. Por eso las oscuridades son buenas. Porque, ¿qué de meritorio tiene que vos sigas al Señor cuando todo te va bien? Si vos sentís a Jesús en el corazón, claro, todos lo seguimos. Si yo tengo consuelos del Señor, ¿cómo no lo voy a seguir si me está consolando? Pero cuando hay oscuridad, cuando las cosas no salen como yo quiero, cuando el Señor se escondió y ya no lo siento como lo sentía ayer, ahí tengo mi oportunidad de decirle, Señor, aunque no te sienta,
aunque no sienta tus consuelos, te sigo buscando. Eso es meritorio. Ahí crezco más. Ahí crezco mucho más que antes. Porque si ustedes aman a los que son amables, ¿qué de bueno hacen? Hasta los malos hacen eso. Lo bueno está es cuando yo no vea, cuando yo no sienta, cuando yo no te escuche, te perciba, ahí te sigo buscando igual. Mi voluntad te sigue buscando igual. ¿Ven? Ahí está. Bueno, estamos en el primer grado de oración, la oración vocal. Personas que recién se encuentran con el Señor, que están aprendiendo a hablar con Él, que por ahí ni siquiera se animan a decirle espontáneamente algo. Simplemente rezan repitiendo algo ya hecho. ¿Dios las escucha? Sí. ¿Las escucha igual que a mí o a vos que estamos en otro lado de la oración? Sí. Dios escucha igual. El tema es que en esta etapa espiritual, la persona todavía no tiene una experiencia profunda de Dios. Todavía acá piensan que Dios está lejos. Es un Dios lejano para ellos todavía. Le hablan, le rezan un Padre Nuestro, le rezan una Ave María, pero ese Dios está lejos. Le pido para que interceda un poquito en mi vida, pero está lejos. Es el Dios que está allá y yo le rezo. En el camino espiritual, después vamos a ir acortando esa distancia. Ese Dios que está lejos se va a ir haciendo más cercano. Ese Dios que yo le rezaba antes de lejos por algo, ahora resulta que lo tengo aquí adentro. ¿No? ¿Vieron como San Agustín? No es una pavada lo de San Agustín cuando dice, tanto tiempo te estuve buscando afuera, yo te quería encontrar, ¿dónde está? ¿Dónde está Dios? Y te vine a encontrar adentro mío. ¿Ven? Eso habla de un San Agustín que ha descubierto a Dios vivo adentro. Es increíble eso, ¿no? A mí me gusta mucho esa imagen, ¿no? Porque de hecho tiene que ver con la muerte. Porque yo siempre me imagino en mi muerte, ¿no? Cuando mis ojos se cierren, yo me voy para adentro. Me voy a encontrar con Dios, que ya está adentro, ¿no? Por eso decimos siempre, cuando vamos a hacer oración, cerrá los ojos. Porque los ojos te mantienen hacia afuera, en el mundo material. En cambio a Dios no lo vas a encontrar, no lo vas a ver en el mundo material, porque Dios es espíritu. Necesitas ir cerrando estos ojos, estos sentidos materiales, ir abriendo los sentidos espirituales. ¿Ven? De eso se va a tratar, lo que vamos a ver más adelante, la noche del sentido, esta que está acá, ¿ven? De ir muriendo a los sentidos físicos, ir descubriendo a Dios desde los sentidos espirituales. Pero todavía estamos en el primer escalón, oración vocal. Fíjense qué lindo. Las convivencias con Dios nos plantean esta escalera que tenemos acá. Te dicen, mirá, tenés una escalera con un montón de peldaños. Estos peldaños terminan en algo que no te imaginás lo hermoso que es, la unión transformante. La unión con Dios en este mundo. Sí, en este mundo. Como San Pablo cuando dijo, ya no soy yo el que vive, es Cristo. Sí, en este mundo. Fíjense el camino que nos presenta, ¿no? No es cierto que cada convivencia es un escalón, no. Pero por lo general, si uno realiza la convivencia y además cumple todos los requisitos que esa convivencia da, es decir, participar después de la misa, tener un grupo de oración, después tener un acompañante espiritual, tener 15, 20 minutos de oración mental por día, aumentar esa oración todos los días. Si uno va cumpliendo todo esto, podemos decir que arrancamos en la convivencia con Cristo en estos escalones, seguimos en la convivencia con Pablo profundizando esto, seguimos en la convivencia con Pedro avanzando en estos escalones de la oración ordinaria, en la convivencia con María vivimos este quiebre, empezamos en el mundo contemplativo, en la convivencia con María, y ahí empezamos a volar, porque en la convivencia con el Espíritu ya estamos volando por aquí, en la convivencia con la Trinidad seguimos creciendo más, en la convivencia con Dios Amor pregustamos el cielo, los últimos escalones
de este camino hacia la unión con Dios. ¿Ven? Es impresionante. Cada uno lo va a hacer a su manera, ¿no? Insisto, hacer convivencia no te garantiza que ya llegues a ese nivel espiritual. Las convivencias te acompañan en tu proceso de crecimiento espiritual, ¿no? Algunos van a tardar más, otros van a tardar menos. La triste realidad es que muchos se van a quedar en el camino. Muchos no van a perseverar. Muchos se van a asustar, van a querer venir para atrás, ¿no? Es fuerte esto, ¿no? Pero es así, es el camino espiritual. Pero bueno, ¿existe la posibilidad? Sí. ¿Está esa escalera? Sí. ¿Todos estamos llamados? Sí. ¿Para todos es posible? Sí, porque es gracia. ¿Pero es fácil? No. Es un trabajo arduo, ¿no? No porque nosotros, al principio sí, no, al principio ponemos mucha fuerza nosotros, ¿no? Pero después, la fuerza pasa en ser dóciles a lo que Dios nos va mostrando, ¿no? Y esta es la etapa más difícil, porque mientras nosotros hacemos lo que queremos para encontrarnos con Dios, es más fácil. Esa es la etapa más linda, claro. Yo hago lo que quiero para encontrarme con Dios. Yo, si quiero ir a Luján, me voy a Luján porque quiero encontrarme con Dios. Pero cuando vas avanzando en tu camino espiritual y tu virtud pase por obedecer la voluntad de Dios. Y si no te gusta la voluntad de Dios, y si Dios te muestra que su voluntad va por otro lado, distinta de la que vos pensás, es fuerte, ¿no? Son crisis grandes que uno tiene que pasar. No se llega fácil a la unión con Dios. Hay todo un camino que hacer. Si no lo hacemos ahora, lo vamos a tener que hacer el día de nuestra muerte. Si lo hacemos ahora, salimos beneficiados. ¿Por qué? Porque toda la vida en este mundo la podemos vivir de una mejor manera. Mejor. Porque ya nos fuimos liberando del pecado que si no nos hubiéramos liberado en la muerte. Ya nos fuimos liberando de las heridas que llevamos, que si no las hubiéramos liberado recién en nuestra muerte, en el purgatorio. Ya vamos conociendo a Dios, que si no nos lo hubiéramos conocido recién después de muerto. O sea, ya podemos vivir hoy la libertad de los hijos de Dios. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Qué videos nos esperan de acá hasta terminar esta escalera, eh? No se pierdan todos los otros videos que vamos a hacer, de oración discursiva, después de oración afectiva y todos estos escalones que vamos a ir hablando, de la noche del sentido, de la noche del espíritu, todo lo que vamos a ir hablando según los temas que aprendimos en las convivencias con Dios. Según las convivencias con Dios nos va enseñando en la convivencia con Cristo, con Pablo, con Pedro, con María, con el Espíritu, con la Trinidad y con Dios Amor. Fíjense, ¿no? Impresionante. Bueno, hoy dimos el puntapié inicial, como quien dice, el primer partido del Mundial que está por empezar, acabamos de darlo en este momento. ¿Alguna pregunta les surge sobre esto? ¿Les ha quedado preguntas ahí en el tintero? A ver, aprovechen. Sí, perdón, que hable la persona. Dale, cualquiera, a ver, vamos. Bueno, no, yo mientras me fui a tomar una pastilla, pero me llevé el celular, así que estaba escuchando. Sí. Se me vino una idea, ¿no?, a la cabeza. Y yo decía, pensaba, en la oración, Dios es el silencio y el demonio es el barullo. Y quien siempre está en la oración es el barullo, molestando y tratando de desconcentrar a la persona para que no pueda rezar, orar, para que no pueda tener su momento con Dios. Sí. Siempre está el barullo, con recuerdos, como hoy decías, de la vida pasada, de los pecados y demás. Siempre está molestando. Y a veces es muy difícil poder concentrarse en la oración. A mí me suele pasar muchas veces. Sí. Ya sea rezando el rosario, ya sea leyendo la Biblia, tratando de meditarla, o haciendo una oración espontánea, siempre está el barullo ahí atrás.
Sí. Con la clásica no te va a escuchar. No, Bien. ¿qué te va a escuchar? O poniendo ese tipo de ideas, ¿no? Y uno tiene que tratar de apartarlo, concentrarlo y en el silencio encontrar a Dios. Bien. Jorge, vos no hiciste todavía convivencias, ¿no? No, no, todavía Bien. no. Te vamos a invitar de manera especial. Cuando hagan convivencia con Cristo, van a descubrir dos cosas importantísimas. Primero, a convertir en oración las distracciones. Eso es una herramienta impresionante que recibimos en la convivencia con Cristo. Convertir en oración las distracciones. Antes, las distracciones eran como decía Jorge, ¿no? Como que el demonio con esas distracciones no me deja encontrarme con Dios. Ahora, gracias a esto que me enseña la convivencia con Cristo, descubro que puedo convertir esas distracciones en oración. Por lo tanto, ya entre comillas, el demonio no me puede perturbar con nada, porque cada cosa que aparece puede ser un motivo para yo orar, ¿no? Eso es lo primero que vamos a descubrir en la cabeza con Cristo. Te pongo un ejemplo, ¿no? Me pongo a orar, estoy en mi habitación, cierro mis ojos y el vecino empieza a poner reggaetón al máximo volumen y yo digo, es el demonio que no me deja orar porque justo que voy a orar el vecino me pone reggaetón. Eso diríamos en la espiritualidad clásica, ¿no? Pero acabo de hacer la convivencia con Cristo. Entonces digo, no, voy a convertir en oración las distracciones. Señor, me estoy por poner a orar y mi vecino pone la música fuerte. ¿No será una oportunidad para orar por mi vecino? Entonces ya empiezo este momento de oración, lo empiezo ofreciendo. Esto que me molesta, esta música fuerte de mi vecino, ya es una oportunidad para ofrecerte algo por mi vecino. ¿Sí? Te ofrezco esto que a mí me molesta por el bien de él. Ofrezco esta música fuerte por... Y además, aprovecho la excusa que me molesta para tenerlo en oración. Por ahí nunca recé por mi vecino y chao. Algo que me iba a distraer y me iba a quitar de oración se convierte en una excusa para yo empezar a volar con Dios. Chao. 2 minutos más y estoy bailando reggaetón con Jesús ahí en mi oración mental. Imagínense, fíjense, claro, algo que hubiera sido un motivo de distracción se convirtió en un impulso para mi oración personal. Pero eso no es todo. Acá viene lo más importante. En las convivencias vamos a descubrir a Dios que nos habla en lo cotidiano. En la espiritualidad clásica, podríamos decir, ¿no? En la espiritualidad monástica, si ustedes quieren también, en la espiritualidad de los padres del desierto, había que irse al silencio del desierto para escuchar a Dios. En las convivencias descubrimos que Dios nos habla en lo cotidiano. Sí, Dios te va a hablar cuando te sentás en la mesa a comer en la convivencia. Te va a hablar cuando vas caminando por un pasillo. Te va a hablar cuando justo pasás y hay otros hermanos que están charlando entre sí. Y decís, pucha, ¿cómo Dios me está hablando a través de esos hermanos? Y Dios te va a hablar en lo cotidiano. Ese es el fruto hermoso de las convivencias. Descubrir cómo Dios te habla desde lo cotidiano. Desde las cosas que suceden. Me decía una persona, hizo convivencia con Cristo y volvió a su casa y me dice, Nico, no sé qué está pasando. ¿Pero qué te pasa? Le digo, ¿no? No, vos me creés si yo te digo que volví a mi casa y yo prendía la tele y sentía que Dios me estaba hablando a través de la tele. Me estoy volviendo loca, me decía. No, no te estás volviendo loca. ¿Por qué no? Dios no te va a hablar a través de la tele. Claro que sí. Dios te va a hablar a través de toda tu vida. El tema no es que Él no te habla. El tema es que todavía vos no estabas preparado para escucharlo. Entonces, cuando vivís experiencias fuertes, como son 6 días de retiro, tus sentidos interiores se abren, se despiertan. Entonces empezás a escuchar a Dios. Claro que sí, un Dios que te va a hablar en lo cotidiano. Claro que sí. Me decía después, vos sabés que me subí en el colectivo y venía pensando mal de alguien, pues yo tenía la costumbre de pensar mal de alguien, y de pronto el que estaba atrás dijo, vos no tenés que pensar eso. Pero no me lo dijo a mí, ¿no? Le estaba hablando al compañero de asiento. Pero esa frase que el que estaba atrás dijo, justo cuando yo estaba pensando eso, fue un mensaje del Señor que me estaba corrigiendo. Y claro, ¿por qué te sorprende? Si el Señor dijo, yo corrijo a los que amo. Claro, ¿cómo se piensa que corrige el Señor a los que ama? ¿Mandando carta documento?
No en lo cotidiano. Por eso es un gran fruto de las convivencias. Ojo que hay muchos que no lo han descubierto. Han hecho hasta Dios amor y todavía no han descubierto esto. Ojo lo que estoy diciendo. A Dios se lo percibe de lo cotidiano, de las cosas que pasan, de este video tonto que por ahí vos estás mirando y decís, ¿cómo me está hablando? Dios, sí te está hablando, pero no por mérito mío, no, por mérito tuyo tampoco. Es porque Dios habla por donde se canta, por donde se le canta, por donde Él quiere te habla. No necesitas llevarte al desierto para hablarte al corazón. Sí, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón, suena muy lindo y Dios lo hace, pero también te habla en lo cotidiano. Hay que saberlo escuchar, hay que despertar esos sentidos interiores, esa docilidad al espíritu para poder escuchar la voz del pastor. ¿Ven? Bueno, no me quiero adelantar a temas que esto que estoy hablando son temas de los últimos escalones y ya lo vamos a hablar cuando veamos más adelante. George, querías preguntar vos también. Sí, más que preguntar, bueno, era un poco hacer una acotación respecto a lo que venías diciendo y ahora lo reforzaste en esto de ir conociendo esta iniciativa de Dios, ¿no? Yo siempre me acuerdo del Evangelio de Juan, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios, no solo que nosotros lo estamos buscando, sino que Él tenía tantas ganas, ¿no?, de venir a conversar con nosotros, que se hizo hombre y habitó con nosotros y se reveló con ninguna necesidad que tenía de revelarse, y se reveló. Y ojalá que esta serie de videos nos permitan ir conociendo esta iniciativa que él tiene de comunicarse conmigo, ¿no? Y como veíamos en la convivencia con Pablo, cuando estábamos en el naufragio, que vos recién decías, a veces el ir al desierto no es porque Dios nos quiera llevar, sino porque a nosotros nos hace falta ir al desierto como Elías, o como San Pablo en el desierto, que hay que comenzar a deshacerse de todas las cosas que tirábamos del barco para poder quedarnos como con María y Marta, ¿no?, con lo necesario. Porque ahí en lo sencillo vamos a comenzar a escucharlo plenamente. A mí me costó mucho esa vivencia del barco, sobre todo cuando te quitan el teléfono y todo, pero como ese desapego, ¿no? Y siempre me acuerdo de Elías, después de la matanza de los sacerdotes, cómo se tiene que ir al desierto para comenzar a verdaderamente escuchar a Dios. Así que ojalá que estas charlas nos sirvan, gloria a Dios, para nosotros ir creciendo en este camino de aprender a escucharlo un poquito más, ¿no? Bien. Ojalá que Gloria a Dios. Dios lo permita. Bien, gloria a Dios. ¿Alguna pregunta más les ha quedado? Especialmente los que no han preguntado nada. Es el primer escalón, es sencillito, ¿no? Es por el cual casi todos empezamos por acá, ¿no? Casi todos arrancamos una vez en una parroquia, nos dijeron, aprendete el Padre Nuestro. Yo me acuerdo cuando aprendí para la primera comunión, ¿no? Aprendete la Ave María. Todos arrancamos por este camino, ¿no? Sin conocer a Dios, tal vez, de oídas, por el ejemplo de los demás, por lo que creía, por nuestras ideas también a veces equivocadas de Dios. Así empezamos en este primer escalón. Nos esperan un montón de escalones muy lindos. No se pierdan los otros videos sobre grados de oración. Este es el primero de todos estos que estamos haciendo. Los invito a que cerremos los ojos. Señor, te vamos a dar gracias. Gracias porque nos diste la oportunidad de poder llegar a la unión con vos desde este mundo. ¡Qué lindo! Podríamos haber pasado toda esta vida en este mundo lejos de vos, hasta que con la muerte te encontremos, y sin embargo nos brindaste estos escalones, esta posibilidad de avanzar cada día hacia la unión con vos. Señor, te pido una cosa de manera especial para todos los que estamos viendo este video. Fortalece nuestra voluntad para buscarte todos los días. Fortalece nuestra voluntad para buscarte, a pesar de la oscuridad, a pesar de las caídas, a pesar del pecado, a pesar de las cosas que no salen como nosotros queremos que salga. Queremos buscarte. Y sabemos que vos te vas a dejar encontrar. Gracias, Señor.
gracias. Amén.